Dios les bendiga, hermanos líderes y lideresas de células de adultos. Les saluda el pastor Carlos Acevedo y tengo el gusto, hermanos, de acercarme a ustedes una vez más a través de este video con el propósito de darles insumos que espero que les sean de mucha utilidad para la preparación de la enseñanza para este próximo sábado. Hermanos, antes de la lectura de la palabra para el estudio de esta semana, quiero recomendarles a cada uno de los líderes y lideresas que se familiaricen de manera adecuada con cada una de las divisiones del estudio. Normalmente, casi siempre, los estudios tienen 3 divisiones. Entonces, es importante que cada una de ellas nosotros las podamos desarrollar con la mayor claridad y sencillez posible. En algunas ocasiones tenemos la tentación de explicar quizá un poco más allá de la capacidad que tienen nuestros hermanos de comprender los principios que les vamos a enunciar a través de la enseñanza. Pero quizá en algunos momentos tenemos que renunciar a ese deseo con el propósito de mantenernos dentro de la sencillez que les permita a todos y cada uno de ellos una mejor comprensión de cada uno de los objetivos de cada una de las 3 divisiones. Así que recuerden, desarrollen con sencillez y con claridad cada uno de los puntos, cada una de las divisiones de la enseñanza. En esta oportunidad, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. La porción bíblica para el estudio de este sábado se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y de esa epístola voy a leer el capítulo número 5 y la palabra del Señor dice de la manera siguiente: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, el tema que vamos a estar abordando es Dios muestra su amor. La verdad central en torno a la cual estará girando cada una de las divisiones del estudio es que Dios nos amó cuando éramos rebeldes y pecadores. A manera de introducción, hermanos, quiero mencionar algo que creo que todos nosotros conocemos de una u otra forma, y es esa dificultad que nosotros tenemos muchas veces para tratar de explicarle a las personas la grandeza del amor de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, sobre todo las páginas del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el amor de Dios es uno de los elementos más relevantes en la palabra, en la historia de la salvación. Y ese amor se manifestó definitivamente cuando Dios envió a su único Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Para aquellos que hemos experimentado ese gran amor, nos es bien difícil el tratar de entender, concebir, dimensionar la grandeza de ese amor. Y de ahí que muchas veces nosotros tengamos que recurrir a algunas metáforas, a algunos ejemplos, con el propósito de ilustrar a través de ellos, aunque sea de manera modesta, la enormidad del amor de Dios para con nosotros los seres humanos. En el estudio que vamos a estar abordando en esta oportunidad, vamos a notar algunos elementos que el apóstol Pablo utiliza para ilustrar por medio de ellos la grandeza del amor de Dios. Nos vamos entonces al punto número 1. Murió por nosotros aún siendo pecadores. Para desarrollar el punto número 1, es importante que nosotros leamos los versículos 7 y 8, ¿verdad? Dice el texto bíblico: ciertamente, versículo 7, apenas morirá alguno por un justo,
Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. El apóstol Pablo está hablando del tema de la justificación por la fe, de la salvación que nosotros recibimos cuando creemos en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo sabe que es un tema difícil de entender, sobre todo para estos creyentes romanos que posiblemente están escuchando por primera vez esta doctrina de la justificación por la fe, ya que la iglesia de Roma no fue fundada por el apóstol Pablo. Entonces es probable que ahora ellos están teniendo un encuentro con la doctrina de la justificación por la fe, claro, directo y dado precisamente por el gran sistematizador de la doctrina, es decir, el apóstol Pablo. Porque si alguien elaboró y desarrolló la doctrina de la justificación por la fe, fue el apóstol Pablo. Entonces, él ha estado en los primeros capítulos de la epístola a los romanos demostrando la enormidad del pecado humano, cómo el pecado ha llenado el corazón del ser humano y lo ha corrompido en su totalidad. Y el propósito de Pablo al presentar esta verdad no solamente es presentarla por el hecho de presentarla, sino que él quiere mostrar el tema de la justificación por la fe que él empezó a desarrollar a partir del capítulo número 4, es decir, el capítulo anterior del capítulo que leímos en esta ocasión. Entonces, Pablo está tratando el tema de la justificación por la fe y está tratando de que los lectores romanos o los oyentes romanos, ya que recordemos que las epístolas, si bien es cierto, estaban escritas, no obstante, se leían de manera pública en las comunidades cristianas. Entonces, quiere él explicar la grandeza de ese amor para con aquellos seres humanos cuya enormidad del pecado el apóstol ha expuesto en los capítulos del 1 al 3. Entonces, trata él de explicar el gran amor de Dios y lo hace echando mano de un ejemplo humano del amor que los seres humanos le damos hacia las personas que amamos. Acá dice que es bien difícil que una persona entregue su vida por un justo. Y eso era así en el primer siglo y es así ahora, ¿verdad? Yo creo que es fácil encontrar a personas que den su vida por sus hijos, ¿verdad? Pero dar la vida por una persona desconocida, aunque sea justa, aunque sea una persona íntegra y correcta, no es fácil, ¿verdad? Es bien difícil encontrar a una persona que vaya a dar su vida por otra persona justa. No obstante, el apóstol Pablo sabe que existe la posibilidad que alguien se atreva, que eso es lo que dice la palabra ahí, osar. Habrá probablemente alguien que se atreva a morir por otro, pero ese otro posiblemente es alguien de bien. Es una persona que le ha hecho mucho bien a la humanidad, que le ha hecho mucho bien a su gente, a su familia, a su pueblo, a su nación. Y ¿por qué no? De pronto puede aparecer alguien que gustosamente puede entregar su vida por una persona a quien considera buena y que le da muchos aportes a la humanidad y que que estaba a punto de dar su vida considera que merece seguir viviendo. Entonces Pablo dice, es posible entonces que aparezca más de alguno que se atreva a entregar su vida por otra persona, siempre y cuando ésta sea buena. Pero luego viene Pablo y menciona a Dios en el versículo número 8. Y él dice, más Dios, es decir, más Dios, aquí lo que hace Pablo es contrastar la manera en que el ser humano entrega con la manera en que el Dios eterno entrega. Y dice acá, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Básicamente lo que nosotros notamos en los versículos 7 y 8
es que el amor de Dios es simple y llanamente incomparable. Y no hay ningún ser humano que haya llegado a amar tanto como Dios nos llegó a amar a nosotros. Dios nos ha dado la capacidad de amar. De hecho, todos los seres humanos aman, hasta los más odiosos aman. El mismo Señor Jesús reconoció que hay personas que son malas, pero que no obstante son capaces de amar a sus familiares, a las personas que tienen alrededor de ellos. Entonces, el ser humano ama, pero no obstante, ningún ser humano, el amor de ningún ser humano se puede comparar con el amor de Dios. Ningún ser humano que ama puede compararse con Dios, quien ama, porque Él entregó a su único Hijo. Eso es lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, ¿cómo mostró Dios el amor para con nosotros? Amándonos a pesar de que éramos pecadores. Dios no nos amó hasta el momento en que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas. De ninguna manera. El Señor nos amó a nosotros aun cuando nosotros éramos pecadores. Nos amó aún antes de que nosotros naciéramos. Nos amó antes de que cometiéramos el primero de los pecados. Entonces, ¿cómo es que se manifiesta el amor de Dios? ¿Cómo es que se pone de relieve? ¿Cómo se patentiza la enormidad del amor de Dios? En que nosotros, siendo pecadores, Él dio a su único Hijo para que de esa manera nosotros pudiéramos obtener la vida. Lo dio con el propósito de que muriera y sobre el madero en el Gólgota llevara nuestros pecados. Qué expresión más grande e incomparable la del amor de Dios, que dio a su Hijo para que muriera. Y no murió por personas buenas, no murió por personas que estaban dándole grandes aportes a la humanidad, sino que murió por nosotros que éramos pecadores, borrachos, adúlteros, fornicarios, homosexuales, drogadictos, alcohólicos y cuántos pecados nosotros conocimos antes de ser regenerados por la palabra y por el Espíritu, mas no obstante Dios mostró ese amor dándonos a su amado Hijo Jesús. Vayámonos entonces al punto número 2. El punto número 2 es ¿cuánto más ahora? Y en este punto número 2, el apóstol trata de mostrar la seguridad o trata de exhortarnos a nosotros, y en primer lugar a estos creyentes romanos, para que tengamos seguridad en la obra perfecta del Señor. Dice el versículo número 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cuánto más ahora? El razonamiento de Pablo es, si Dios nos amó a nosotros cuando éramos malos, cuando éramos pecadores, cuando éramos rebeldes, pero a pesar de eso nos amó y mostró su amor de forma clara y evidente, entregando a su propio Hijo. ¿Cómo ahora que ya somos sus amigos, no debemos nosotros vivir tranquilos y seguros?
Por eso dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Jesús derramó su preciosa sangre sobre el madero en el Gólgota. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Jesús derramó su sangre. Era la sangre de un hombre, pero no era un hombre común y corriente. Era Dios habiendo tomado forma humana. Y él derramó su sangre. Y con su sangre derramada compró nuestra salvación. Con su sangre derramada compró nuestra liberación, nuestra redención. Y no podía ser de otra manera, porque la salvación, si bien es cierto, se nos ofrece a nosotros hoy de manera gratuita, no nos es ofrecida gratuitamente porque es barata. Nos es ofrecida gratuitamente, simple y llanamente, porque como pecadores no podemos pagarla, porque el precio es altísimo. Y el único que pudo pagar el precio carísimo y altísimo de nuestra salvación fue Jesús con su propia muerte y derramando sobre el madero en el Gólgota su sangre preciosa. Ahora nosotros ya fuimos justificados. Como lo dije, el apóstol Pablo desde el capítulo 4 de este epístola está ya desarrollando el tema de la justificación por la fe. ¿Y qué es la justificación por la fe? La justificación es una especie de decreto judicial que Dios en calidad de juez da, a través del cual decreta la inocencia de todos aquellos que han creído en su Hijo Jesucristo. Dios es el juez de todos los seres humanos y el único que puede juzgar con justicia a todos los seres humanos. Y será frente a Él delante del cual tendremos que dar cuenta. Entonces, Él es el único juez. ¿Pero qué es la justificación? La justificación es cuando ese juez que ha sido ofendido por nuestra desobediencia decreta nuestra inocencia. Nos decreta justos, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Nos decreta justos por la sangre derramada sobre el madero en el Gólgota. Entonces, ¿qué le podemos decir a nuestros hermanos en las células? Que ellos deben de tener seguridad, deben de estar seguros que si Dios les amó aún siendo pecadores y no escatimó ni a su propio Hijo para entregarlo por nosotros, que nos habíamos rebelado en contra de su voluntad y en contra de su palabra. Bueno, ahora que ya estamos justificados, ahora que ya hemos sido decretados justos por los méritos de Cristo, ahora tenemos que tener la seguridad que hemos sido salvos de la ira. Es más, le podemos decir al amigo, usted, mi hermano líder, lideresa, dígale al amigo que llega a la célula, que cuando uno rechaza al Señor Jesús, la ira de Dios está sobre uno. Eso es lo que dice Juan capítulo 3, versículo 36. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces usted puede decirle, mi querido hermano líder y lideresa, a los amigos, a los invitados que tendrá en su reunión este próximo sábado, que deben de arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Porque si ellos se siguen rehusando a aceptar el don gratuito de la salvación que les es ofrecido por medio del Evangelio, la ira de Dios está sobre esas personas. Y la única manera en que nosotros podemos ser liberados de la ira divina es que la sangre preciosa de Jesucristo nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Y la única manera en que esa preciosa sangre nos puede limpiar es cuando reconocemos nuestros pecados, cuando los confesamos delante del Señor y reconocemos a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas y reconocemos su sacrificio como suficiente para darnos a nosotros la salvación. Entonces nosotros, ahora que hemos creído en el Señor, ya estamos salvos de la ira.
salvos de la ira. Estamos ya salvos de la ira. Tenemos que tener esa seguridad. Porque si siendo enemigos, quiere decir que ya no lo somos. Ya no lo somos. Habiendo creído en Jesucristo, ya no somos enemigos. Ahora somos amigos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Porque ¿cómo estábamos nosotros antes de venir al Señor? Estábamos enemistados con Dios. Pero ahora nosotros estamos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, este pasaje bíblico nos enseña, estos dos versículos, que debemos tener seguridad. Seguridad porque hemos sido salvados de la ira. Seguridad porque el Señor, a través de su muerte y de su vida, nos ha salvado del pecado y de la muerte eterna. Y si Él nos amó siendo pecadores, entonces ¿cómo no nos dará ahora que ya estamos reconciliados con Él? Ahora que ya no somos sus enemigos, sino que somos sus amigos, ¿cómo no nos dará lo que Él nos prometió en su palabra? ¿Y qué nos prometió? La salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna y el ser librados de la ira que vendrá. Muy bien, nos vamos con el tercer y último punto, que es: Jesús es nuestra razón para gloriarnos. El versículo número 11 es el versículo que le da base al punto número 3 y dice de la manera siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Los cristianos nos gloriamos, pero no nos gloriamos en nuestros propios méritos. Es decir, nadie se va a salvar por ser bueno. Ninguno llegará al cielo por ser justo. Nadie se salvará por su santidad personal. Porque si uno se salvara por su santidad personal, entonces ninguno pudiera salvarse, porque nadie es lo suficientemente santo como para merecer la gloria eterna. Entonces, ninguno de nosotros llegará a la gloria eterna por nuestros propios méritos, porque fuimos justos, porque fuimos buenos, porque nos santificamos lo suficiente como para ganarnos la salvación. De ninguna manera. Ninguno de nosotros da el ancho para entrar al reino eterno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ninguno de nosotros. Y prueba de ello es que Dios tuvo que dar a su único Hijo. Y si lo dio, es porque no había otra manera en que nosotros como pecadores pudiéramos ser salvos. Entonces, si ahora nosotros somos salvos, si ahora nosotros somos justos, es por la sangre de Cristo. Si ahora nosotros somos santos, es por los méritos de Cristo. Si ahora nosotros deseamos ser cada día más santos, es por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad completa, ha obrado para que nosotros ahora podamos estar en la posición en la cual nos encontramos en la persona de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie se puede gloriar en sus méritos. Nadie va a poder llegar al cielo y decir, bueno, a mí me costó venir acá. No fue fácil, ¿verdad? Así como cuando la gente está celebrando algo, dice, ya son 20 años, no fue fácil. Siempre dicen lo mismo. Entonces nadie va a llegar al cielo y va a llegar diciendo, no fue fácil. 50 años de ser cristiano. No fue fácil, pero me gané mi salvación. Me gané mi salvación. Mire, me ha costado ganarme mi salvación. Me ha costado venir acá. Ninguno va a poder decir eso, porque ninguno entrará al cielo por sus propios méritos, sino solamente por los méritos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que básicamente dice el versículo número 11. No solo esto, es decir, ya si fuera poco todo esto que ya el apóstol Pablo ha mencionado acerca de la enormidad del amor de Dios, acerca de la seguridad que ahora nosotros tenemos en la obra perfecta hecha por Cristo sobre el madero en el Gólgota,
Ahora dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros. Él tomó forma humana, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre, se humilló y fue obediente como un siervo y entregó su vida por nosotros y vivió entre nosotros. Y nos amó tanto que se entregó por nosotros para darnos la salvación. Por eso nosotros nos gloriamos en Dios, pero en el Señor Jesucristo, porque Él fue quien tomó forma humana. Él fue el que habitó entre nosotros. Él fue el que, siendo justo, se convirtió en injusto para que nosotros fuéramos justificados por medio del derramamiento de su sangre preciosa. Es por Cristo por quien nosotros estamos acá, y será solo por Él y nada más que por Él que nosotros llegaremos a la gloria, y a Él será siempre toda la gloria. Y por eso dice aquí, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si ahora nos hemos reconciliado con Dios, es solamente por Cristo nuestro Señor. Y por eso es que en Él es que nosotros nos gloriamos, porque sabemos que nada había en nosotros que nos hiciera merecedores del favor de Dios y de su gran salvación. Hermanos, a manera de aplicación, quiero mencionar que la salvación, como ya lo dijimos en este estudio, es inalcanzable para el ser humano. Eso le podemos decir a los amigos. La salvación es inalcanzable para todo ser humano, absolutamente para todo ser humano. Una vez los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús dijo, esto es imposible para los hombres. Salvarse, mis queridos amigos, le puede decir hermano y hermana a sus invitados, a los amigos que llegan a su reunión, usted puede decirle, salvarse es simple y llanamente imposible. No se puede, no se puede. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios entregó a su único Hijo por amor a nosotros. Y lo hizo aún siendo nosotros pecadores. Jesús nos amó y derramó su sangre preciosa. Él bien pudo haber dicho que no, pero se sometió a la voluntad del Padre por amor al Padre y por amor a nosotros. Porque como algún escritor dijo, no fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús a la cruz, sino que fue su amor para con cada uno de nosotros. Y por ese amor derramó su sangre. Y si ahora el ser humano quiere ser salvo, deberá creer en Jesucristo, confesar sus pecados, arrepentirse de ellos y confesarlo como el Señor y el Salvador de su vida. Y si eso hace, será salvo de la ira que vendrá y podrá estar reconciliado con Dios y podrá ser decretado por el juez justo ante Dios. Hermanos, ha sido un gusto, un privilegio el haber compartido con ustedes la exposición de esta enseñanza. Mi deseo es que el Señor les respalde grande y poderosamente. Les invito a que siempre estén pendientes de estos espacios. Dios les bendiga y será hasta la próxima.